Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y escucharemos una lectura para toda la familia y para todas las edades. Libros de difusión gratuita presenta a Octavio Paz en un cuento corto titulado El ramo azul. Desperté, cubierto de sudor del piso de ladrillos rojos, recién regados. Subía un vapor caliente, una mariposa, de alas grisáceas, revoloteaba encandilada, alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca, y descalzo, atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán, salido de su escondrijo, a tomar el fresco. Me acerqué a la ventanita, aspiré el aire del campo, se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre, humedecí la toalla, me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco, y, tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé, bajé, saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón, tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente, sentado en una sillita de tulé, fumaba, con el ojo entrecerrado, y con ronca voz, me preguntó, ¿dónde va, señor? A dar una vuelta, hace mucho calor, todo está ya cerrado, y no hay alumbrado aquí, más, le valiera quedarse. Alcé los hombros, y musité, ahora vuelvo, y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada, caminé a tientas por la calle empedrada, encendí un cigarrillo, de pronto, salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos. Me detuve ciego, ante tanta blancura. Sopló un poco de viento, respiré el aire de los tamarindos, vibraba la noche llena de hojas e insectos, los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara, arriba, también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de las estrellas, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra, de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa, arrojando breves chispas, como un cometa minúsculo. Caminé largo rato despacio, me sentía libre, seguro entre los labios, que en ese momento, se pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso, en unos instantes, percibí unos huaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr, no pude. Me detuve en seco bruscamente, antes de que pudiese defenderme. Sentí la punta de un cuchillo en mi espalda, y una voz dulce me dice, no se mueva señor, o lo acuchillo. Sin volver la cara, pregunté, ¿qué quieres? Sus ojos señor, contestó la voz suave, casi apenada. Mis ojos, ¿para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero, no es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas. No vayas a matarme, no tenga miedo señor,
No lo mataré, nada más. Voy a sacarle los ojos. Pero, ¿para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules, y por aquí, hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven, no son azules, sino amarillos. Ay, señor, no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules. No se le sacan a un ser humano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. De la vuelta, me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo, el cual brillaba con la luz de la luna. Alúmbrese la cara, me inquirió. Encendí un cerillo y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso. ¿Ya te convenciste? No los tengo azules. Ah, qué mañoso es usted, respondió. A ver, encienda otra vez. Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga, me ordenó, arrodíllese. Me hinqué. Con una mano me tomó los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente, hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. Ábralos bien, ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso y musitó. Pues, no son azules, señor, dispénseme, y desapareció. Me acomodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego, me incorporé a tropezones, cayendo y levantándome. Corrí durante 1 hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, aún sentado frente a la puerta. Entré, sin decir palabra. Al día siguiente, huí de aquel pueblo. Suscríbete